Hola a todos y bienvenidos a mi podcast No Cae la Gota. Yo me llamo Iván, por estos lados me conocen como Ivo Enfermero y este es el cuarto episodio. Hoy vamos a hablar sobre las guardias de enfermería. ¿Cuántas horas podés trabajar? ¿Alcanza con un solo trabajo en Uruguay? ¿Podés tener varios trabajos? Les voy a contar cómo son las guardias en otros países, cómo son las guardias en el ejército y vamos a charlar de todo un poco. Así que sin más, les paso guardia. Les puedo adelantar que me parece que la forma de plantear las guardias acá en Uruguay no es la correcta ni la más adecuada, y creo yo que tiene más contras que pro. Pero vamos a empezar hablando sobre el artículo que regula todo esto en la ley. Adelanto que yo de leyes mucho no sé, pero les voy a leer el decreto en el que encontré que regula esto. Es el decreto número 513/987, Consejo de Salario, grupo número 40, Asistencia Médica y anexos. Les voy a leer por arriba el artículo. Regula los auxiliares de enfermería. Es toda persona que haya obtenido el certificado correspondiente, reconocido por el Ministerio de Salud Pública. Ejercerá sus funciones bajo la supervisión del enfermero universitario, o nurse o licenciado en enfermería. Realiza procedimientos de enfermería por rutina, delegados por un profesional tanto en el área de recuperación como en la de promoción, protección y rehabilitación. Es el responsable del buen uso y conservación del equipo y materiales de trabajo que se le confíen. Y acá la parte que regula el tema de las horas. Desarrolla su labor en jornadas de 6 horas diarias continuas, /36 horas semanales. El personal de enfermería que trabaja en policlínicas médicas u otros servicios descansan los sábados o domingos. En forma total podrá realizar su horario de 36 horas semanales de lunes a viernes. En definitiva, teóricamente en su momento establecieron esto porque la enfermería es un trabajo insalubre. No sé, seguramente tiene algún trasfondo sobre contratación de empleados, sobre pago de horas extra, no sé bien por dónde es la movida porque la verdad no sé cómo se llevó a esto en Uruguay. Pero el caso es que vos por ley podés trabajar hasta 6 horas en un centro hospitalario. Es verdad que después hay un régimen de horas extra que vos podés hacer, pero la base fundamental es que vos trabajes 6 horas en un centro hospitalario. Bueno, y ahí capaz que preguntás cuál es el problema, ¿no? Pila de empleados trabajan 8 horas en supermercados y andemás, y vos trabajas 6 horas, 6 días a la semana, me parece un buen trato. Bueno, el problema es que el sueldo de enfermería está muy mal pago. Entonces, la realidad es que el sistema, vos como enfermero, medio que te tira hacia que vos tengas dos trabajos. Entonces, el trabajar 6 horas por día es insalubre. No puedes trabajar más de 6 horas, pero al final, por un tema de la base del sueldo, terminás trabajando en dos lados distintos. Entonces, la realidad es que muchos enfermeros terminan con dos trabajos, trabajando 12 horas por día. Yo quiero que analicemos esto juntos y a ver si estoy quedando loco o si yo lo veo mal. A ver qué les parece, tanto ustedes como estudiantes de enfermería, como enfermeros, o como pacientes, o como acompañantes de pacientes, o como médicos, o como lo que sea. A ver si esto coinciden conmigo, porque creo que no es una idea muy loca y creo que no son planteamientos muy errados. ¿No les parece un delirio que un paciente tenga 4 enfermeros distintos por día? Y que a su vez tenga 4 supervisores de enfermería distintos por día. ¿Por qué les parece que los médicos hacen jornadas laborales mucho más largas? A mí me parece un delirio, la verdad. Se puede perder un montón de información en pases de guardia. Hay tratamientos que... La verdad, hay tratamientos que se administran en 24 horas, en 12, en lo que sea. Y es verdad que vos no te vas a quedar durante todo el tratamiento. Pero para mí es un sin sentido trabajar 6 horas y que roten 4 personas distintas con cada paciente. Y partiendo de la base en que muchos enfermeros tienen que tener dos trabajos porque el salario mínimo del enfermero o el salario del enfermero es bajo, tenés que tener en cuenta que vas, por ejemplo, un lunes, 6 horas un trabajo, tenés que salir de ese trabajo, tomarte un ómnibus o ir en auto o lo que sea que tengas, entrar al otro trabajo, con todo el tiempo que conlleva ir de un lado al otro, con todo el dinero que conlleva ir de un lado al otro, y al final terminás trabajando 12 horas. Entonces, por un lado es insalubre trabajar más de 6 horas en enfermería, pero por otro no te prohíben tener dos trabajos. Pero bueno, les quiero plantear lo siguiente, en base a dos cosas principalmente. Primero, a mi experiencia como enfermero militar y las guardias que tenía ahí. Y segundo, por la experiencia que me ha contado Rosa y que yo veo que ella vive el día a día. Rosa es mi novia, es enfermera en Estados Unidos.
Y tiene unas guardias totalmente distintas a las de acá, bastante más parecidas a las que yo tenía como enfermero militar, pero un poquito mejor. Y les quiero contar la idea, a ver qué les parece. Les quiero plantear dos casos. El caso 1 para el enfermero que solo tiene un trabajo y el caso 2 para el enfermero que tiene 2 trabajos, ventajas y desventajas. Mi propuesta es hacer jornadas laborales de 12 horas, ¿ok? Entonces vos en vez de ir 6 días a la semana por 6 horas cada día, tendrías que ir 3 días a la semana, 12 horas seguidas. Que es una cantidad de horas aceptable, llevable. Yo he hecho muchas más y es una cantidad de horas razonable. Entonces, vos como enfermero tenés 3 días de la semana que ya sabes que se los vas a dedicar a la enfermería y tenés 4 días de la semana que se lo puedes dedicar a lo que quieras. Vas a tener mucha más vida, mucha más capacidad de planificación. Y ni que hablar si vos tenés capacidad de organizar un poco tus guardias. Podés tener, por ejemplo, una semana lunes, martes y miércoles, la otra semana viernes, sábado y domingo, y en el medio tenés como 10 días que vos vas a poder hacer lo que quieras. Tenés 10 días no, pero tenés como 8 días. Entonces es como una mini licencia, pero vos trabajaste las 36 horas semanales que establece el decreto. Dos ventajas clarísimas de esto, muy rápido: tenés más capacidad de administrar tu tiempo, tu vida. Tenés 4 días libres en vez de 1. Y el paciente, en vez de tener 4 enfermeros, va a tener 2 por día. Para mí, todo ventajas. Ok, Iván, pero vos me dijiste que la mayoría de enfermeros precisa tener 2 trabajos. Bueno, les voy a explicar la lógica de por qué este régimen que les planteo sería mejor. Vamos a suponer que es verdad que el enfermero, en vez de trabajar 36 horas, tiene que trabajar 72 horas. Vamos a suponer que el enfermero, en vez de un solo trabajo, tiene que tener 2. Y a suponer que el enfermero va a tener que trabajar 12 horas por día. Lo que tiene esto es que vos vas a poder, por ejemplo, en un trabajo, trabajar lunes, martes y miércoles 12 horas. Y en el otro trabajo, por ejemplo, jueves, viernes y sábado 12 horas. Te ahorrás el estar yendo absolutamente todos los días de un trabajo al otro. Te ahorrás tiempo, te ahorras dinero en transporte y el paciente, en vez de tener 4 enfermeros por día, va a tener 2 enfermeros por día. Yo sé que esto conlleva un cambio total administrativo, de orden de guardias, de paradigma de la enfermería en Uruguay, pero me parece un sinsentido total, principalmente para el paciente, que tengan 4 enfermeros distintos por día. Y lo repito así porque me parece un flash, me parece una locura. Yo sé que a mucha gente quizás le asuste el trabajar 12 horas, capaz a los enfermeros que están estudiando o los que recién se recibieron, pero pueden preguntarle a muchos de sus compañeros y todos te van a decir que tienen 2 trabajos. Y claro, a la hora de buscar un trabajo es fácil porque tenés los 4 turnos disponibles, pero al buscar el segundo trabajo también se te complica y no siempre son trabajos continuos, ¿no? En tiempo, porque los turnos son de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 6, de 6 a 0 y así. Entonces, por ejemplo, si vos de un trabajo salís a las 6 de la mañana, en el otro probablemente tengas que entrar a las 6 de la mañana. Entonces no vas a poder. Lo que vas a tener que hacer es tomar un trabajo a las 12 de la mañana, al mediodía. Entonces vas a trabajar en un lado de 0 a 6 y en el otro lado de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Entonces tenés los turnos como corridos. Es muy complicado compaginar los dos horarios. Yo sé que también sería complicado, por ejemplo, tomar un enfermero que tiene 3 días de la semana ya ocupados, pero si cambiara la forma de pensar y de trabajar de los hospitales, me parece que podría funcionar. Como les comentaba, yo fui enfermero militar durante 2 años. De hecho, fue el primer trabajo en el que estuve como enfermería. En el capítulo anterior del podcast, si lo escucharon, se trata de cómo encontré ese trabajo. Tuve un régimen de guardias muy particular y en ese podcast lo comento, que es un régimen de guardia que tira para atrás a muchos enfermeros a la hora de entrar ahí, pero que a mí me encantó, a primera vista me encantó. La propuesta era algo así. Vos como por semana tendrías que hacer 30 horas de guardia, ¿ok? Pero como a veces nos vamos de maniobras, nos vamos al campo, guardamos cada semana una cierta cantidad de horas que no trabajamos para que en las maniobras te las puedan tomar todas juntas. Me explico. La primera propuesta y la base, cuando todo funciona bien, cuando están todos activos, cuando no hay certificado y cuando no pasan cosas extrañas, que en el ejército siempre pasan cosas extrañas, pero cuando está todo normal, la idea era que vos trabajaras un día entero, 24 horas seguidas, ¿no? O 2 días de la semana, 12 horas. Entonces hacías 24 horas a la semana y esas 6 horas te quedaban para cuando, no sé, en noviembre te fueras para el campo 6 días. Bueno, trabajás 6 días seguidos porque esas horas no las hiciste durante el año.
Como les digo, el ejército tiene cosas muy particulares. Cuando hay gente certificada, quizás trabajabas 3 días a la semana 12 horas, o trabajabas un día 24 y otro día 12 horas, o bueno, en casos excepcionales 36 horas seguidas, que bueno, ya pasa a ser un poco un delirio, pero bueno, como les comento, había momentos en los que pasaba. Todos los extremos no son buenos, son malos de hecho, pero a lo que voy con esto era, imagínense la posibilidad de ustedes decir un día de la semana donde trabajas 24 horas, donde hay momentos obviamente que podés descansar, ¿tá? No es estar al palo 24 horas porque obviamente como ser humano no rendís siempre. Pero imagínense, yo por ejemplo estuve meses trabajando los miércoles 24 horas. Entonces yo tenía prácticamente toda la semana libre para estudiar, para buscar otro trabajo o lo que sea, o para vivir, simplemente disfrutar de la vida. Entonces yo sabía que los miércoles desaparecía de la existencia. De 7 de la mañana del miércoles a 7 de la mañana del jueves, yo no existía, me iba a trabajar. Y no solo yo sabía eso para planificar mi vida, sino que todas las personas en la institución sabían que yo estaba desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del otro día. Todos sabían a quién dirigirse, todos sabían quién se encontraba los miércoles, y era un placer. Es verdad que en tiempos complicados pasó a ser, por ejemplo, yo trabajaba los miércoles 24 horas y después iba un domingo 12 horas, un sábado 12 horas. En otros momentos quizás justo faltaba la compañera del jueves y me tenía que quedar yo. Pasaban cosas muy extrañas, pero la base, cuando funcionaba bien, era un placer trabajar así. Y no te digo que estabas despierto 24 horas seguidas, no. Porque obviamente de madrugada había momentos en los que estabas muy tranquilo y podías descansar un rato. Habían timbres, teléfonos y alarmas que te despertaban en caso de necesitarte. Estabas como de guardia provisional de noche, digamos. A no ser que, bueno, hubiera muchos pacientes internados. Esta es otra historia que se las puedo contar más adelante. Pero la base era increíble. Yo hoy trabajo lunes, martes, jueves, viernes y sábados. Y extraño trabajar un solo día a la semana, aunque sean 24 horas. No me interesa, pero es un régimen genial, en mi opinión. Y bueno, en Estados Unidos es más de eso, ¿no? Tienen 3 guardias de 12 horas por semana. Depende del jefe o del servicio en el que estés. Trabajás, sabes qué días trabajás, quizás de antemano durante todo el mes. Es decir, vos tenés todas las guardias acomodadas durante el mes. O hay jefes que lo hacen semanalmente, eso depende. Pero allá se usa muchísimo y es algo que vende mucho en la profesión, o sea que es de las cosas que más atraen, el poderte coordinar los días de guardia como les comenté hoy. Trabajás una semana, lunes, martes y miércoles, la siguiente semana recién trabajás viernes, sábado y domingo y en el medio tenés desde el jueves hasta el jueves. 7 días seguidos libres, sin tocar tus días de licencia. ¿En qué otro trabajo, en qué otro lado podés hacer eso? En ninguno. Es verdad que acá en Uruguay para poder hacer eso tendrías que aumentar el sueldo mínimo del enfermero o el sueldo del enfermero para que puedas tener un solo trabajo. Pero no importa. Es algo precioso. Si tenés que trabajar 36 horas por semana, poder trabajar 3 días a la semana y no 6 durante 6 horas cada día. Sin sentido. En definitiva, yo no sé cómo sería el movimiento para cambiar esto. Si es juntando firmas, planteándolo en algún lado. Tampoco sé qué les parece a los demás enfermeros de acá, porque lo he conversado con pocos. Con la gente que lo he conversado me ha dado la razón. Incluso con pacientes les preguntas vos, ¿no te parecería más lógico esto? Y obviamente te dicen que sí, porque no sé, tenés que ser medio bruto para decir que no, imagino. Perdón si discrepas conmigo. Yo creo que si discrepas es porque nunca estuviste internado, no tuviste nunca un familiar internado. Y bueno, también obviamente yo sé y soy más que consciente que la solución a todo esto es aumentar los salarios. ¿Ok? No hacer magia con las guardias, pero bueno, basándonos en las cosas que ya tenemos hechas y definidas, creo que es más real un cambio de orden en las horas que haces que un cambio en los salarios, porque acá en Uruguay no van a subir nuestros salarios. Lo siento, chicos, perdón que se los diga. Van a aumentar cuando aumenta todo, pero no es que van a valorar nuestra profesión de un día para el otro y aumentar el salario al que creo que yo que merecemos, y creo que todos creemos eso. Y bueno, hace un tiempo quería tener este tema sobre la mesa pensando si subirlo en un video o qué, pero bueno, ahora que está el podcast quise comentarlo acá más de chill, más tranqui. Si estás escuchando en Spotify el podcast, yo sé que no podés comentar, así que podés enviarme el comentario a @enfermero en Instagram o ir al video en YouTube y dejar un comentario.
si lo estás escuchando en YouTube, vas para abajo y dejas el comentario. Y quiero saber cómo son tus guardias, si te parece interesante la idea que propongo. Y yo sé que muchos están trabajando 4 días seguidos y librando uno. Se estaba luchando por tener 2 días libres seguidos. El problema con el 4 y 1 es que claramente tenés los días libres alternados, ¿no? Que no te caen siempre en la misma fecha, y eso me parece que es un contra bastante grande en el sistema actual, porque no te permite planificar bien tu vida, la verdad. Tener un día libre rotativo no está bueno, no está nice. Pero bueno, el tema no tiene mucho más para dar. Pueden buscar el artículo que les comentaba si quieren informarse un poco más. Yo voy a tratar de informarme más también de cómo surgió esto de las 6 horas. Porque lo que entiendo es que es insalubre, es algo que me han comentado, pero no es algo que esté escrito en ningún lado, por lo menos que yo he encontrado. Voy a informarme un poco más para la siguiente vez que lo charlemos. Y hasta acá llegó el tema. Y ahora sí, nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos la siguiente semana en un nuevo episodio de No Cae la Gota. Chau.